Entonces, esta aplicación que se llama Xmind, voy a ver cómo es que funciona mientras, eh, mientras hago un repaso, ¿no? de lo que estoy estudiando justo ahora. ¿Qué es esto? Eh, Upgrade to full potential. No, pero creo que se paga. Hay un... Ah, no, yo quiero gratis. Entonces, esto es lo que me sale. Ahora vamos a buscar si hay algo que, que pueda usar, que ya está hecho. Un, ¿Cómo se le llama esto? Una planilla, ¿no? Una plantilla. Bueno. A ver, el tema que voy a repasar es depresión, de psiquiatría. Bueno, esto parece que está lindo. Vamos a ver. Entonces, en depresión o en cualquier tema, ¿no? ¿Qué es esto? Get started, welcome to Xmind. Now let's create your first mind map with your keyboard and the three-step tutorial below. If you want to start later, you can always find a tutorial in help menu. Vamos a ver. Dice get started. First, let's select the central topic with a click and then press tab. Okay. Este es el central y luego prestar tab. ¿Cuál es el tab? Enter. Ah, el que está al lado del Q. Ok, ya está. Press Q. ¿Qué pasó? Ah, cool. You've just added a child topic. Now press enter. Ok, press enter. Bravo. You've added a sibling topic. You're almost there. Press space to jot down what's in your mind. Ah, y acá escribo. Ah, ok, entendí. Apretas espacio para escribir en los cuadrados, apretas tab para hacer otro, otro subtítulo, ¿no? Y, y el primero que era, enter es para pasar o sea, este es un subtítulo y este es ¿qué sería? Un mini título. Ok, entonces, ¿qué más? Nada más, son 3 pasos. Entonces acabo de poner depresión. Entonces en depresión tengo que saber definición. Apreso enter, borro esto. Definición. Después tengo que saber tipos. No. ¿Qué es esto? 1, 2. Acá. Tipos. Tipos de depresión. Después tengo que saber. Aprieto enter. Digo espacio para completar. Tipos. Etiología. Etiología. Pues un tab para hacer. No. Un subtopic no. Este es 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acá fisiopato. Etiología. Epidemiología. Epidemiología. ¿Qué más tengo que saber? No. A ver, creo que es acá. Tab y hace otro main topic. Clínica. Acá. Tab. Diagnóstico. Acá. Tab. Diagnóstico. Tratamiento. Y
¿Qué va a faltar? Epidemia, etiología. Ah, patología. No, creo que en vez de etiología voy a poner patología. Patología, porque etiología se refiere a las causas, ¿no? Y patología es... claro, sería lo mismo. ¿Qué causa? Bueno, entonces... acá... ¿Se puede ver esto? Sí, se puede ver. Quiero poner presentación. Tipos. Creo que en definición. Acá. No. Mejor main topic. Acá. Acá voy a poner definición y acá presentación. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Summary. Acá definición, pues, ¿no? Ay, no. Ah, el control Z también funciona para ir atrás. Hago un tab y me sale un subtopic. Yo quiero que el subtopic esté antes. Y acá pongo la definición. ¿Y en tipos cuántos tipos hay? Hay depresión mayor, distimia, recurrencias, secundaria a enfermedad médica y trastorno del estado de ánimo. No, trastornos adaptativos con estado de ánimo depresivo. Entonces son 5. Entonces acá tengo que hacer 5. Ay no, control Z de acá. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo saco esto? Delete. Ah, le hago delete. Delete. Ya está. Entonces acá. Depresión. Depresión mayor. Esos son los tipos, ¿no? Depresión mayor. Distimia. Recurrencias. Recurrente. eh, secundaria a enfermedad médica y trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo. Estos son los tipos, la definición. Bueno, vamos a definir lo que es depresión. La depresión es un estado emocional que escribir. Estado emocional displacentero que forma parte del trastorno de estado de ánimo, ¿no? Junto con en el trastorno del estado de ánimo está el síndrome depresivo y el síndrome maníaco. Entonces, dentro de la definición sola, o sea, no como de depresión, no como un síndrome, es que es un estado emocional displacentero en donde se pierde el control del estado de ánimo. El estado de ánimo con sentimientos de tristeza, frustración
y decaimiento. Estas decaimiento que condicionan la conducta. No se puede corregir. Condicionan la conducta. ¿Qué más puedo agregar de la definición? Claro, entonces el síndrome, punto. Acá podemos agregar uno más. Acá. Y el síndrome de depresión es un conjunto de signos y síntomas de inmotivación excesiva en duración e intensidad. Estos son, ¿no? Apatía, abulia, pesimismo, culpa y desvalorización. No, desvalorización. Entonces, el síndrome depresivo es un conjunto de signos y síntomas que van a tener, en donde va a presentar inmotivación excesiva inmotivación excesiva en duración e intensidad. Entonces, dentro de los signos va a estar la apatía, abulia, el pesimismo, la culpa y la desvalorización. Porque cuando hablamos de depresión, tenemos que relacionarlo con tristeza, ¿no? El sentimiento, la emoción de tristeza. En realidad, la tristeza es una emoción adaptativa, pero cuando esta perdura en el tiempo y en la intensidad, se va a convertir en una depresión. Y cuando una persona tiene depresión, ya se va a convertir en un trastorno de estado de ánimo. Entonces, el síndrome de depresión tiene estos signos: apatía, abulia, pesimismo, culpa, desvalorización. Y en donde van a participar, ¿no? Lo que es el dolor emocional, dolor de culpa, no, dolor emocional, dolor moral y dolor somático. Esa es la triada del dolor. Dolor emocional, dolor moral, dolor somático. Entonces, ¿qué es dolor moral? Yo no entendía qué era dolor moral, pero un ejemplo del dolor moral sería culpa o ruina, fracaso. Eso es un dolor moral. Y el dolor somático es el dolor fisiológico, ¿no? Que te duele la cabeza, te duele el cuerpo. Y el dolor emocional es tristeza. Eh, ¿Qué otro dolor emocional? Tristeza. Ujú. Inutilidad. Por esos dolores que son negativos, ¿no? Pesimismo. ¿Y qué más podemos incluir en la definición? Trastorno depresivo. El trastorno depresivo sería eh, que en donde hay un síndrome depresivo, pero este síndrome depresivo no es a causa de una enfermedad secundaria a una enfermedad de base, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, acabamos, ¿no? Secundaria a la enfermedad médica,
En el caso de enfermedad, el ejemplo que dan en el libro es que cuando hay enfermedad de cáncer de páncreas, se va a desarrollar una depresión. Entonces ahí sería secundaria enfermedad médica. U otras enfermedades, ¿no? Etcétera. Después, eh, presentación. Entonces, presentación tiene tres presentaciones. Enfermedad única, a eso se refiere. O sea, que es la depresión sola, como un síndrome depresivo que no tiene una base patológica, ¿no? Otra, como consecuencia de otra patología. Enfermedad única, eh, como un síndrome, como por ejemplo, ¿no? Acá en la secundaria, una persona que tiene enfermedad de cáncer va a tener un síndrome depresivo. Voy a poner mejor síndrome. Síndrome. Y, y como síntoma de enfermedad psiquiátrica. Por ejemplo, cuando una persona tiene un trastorno de la personalidad, psicosis, que normalmente son crónicas, puede presentar episodios de depresión o síndromes de depresión como síntoma. Entonces, pasamos a tipos. Los tipos ya está, puse que era depresión mayor, distimia, recurrente, secundaria enfermedad médica y trastornos adaptativos con estado de ánimo depresivo. A ver, entonces en depresión mayor se refiere a el tipo de depresión que puede ser leve, moderado o grave. Leve, moderado o grave. Eh, entonces el grave, que es el más importante creo, porque tiene presentación con síntomas psicóticos, ideas, de tiroides. Una idea del tiroide es, eh, por ejemplo, el paciente dice que que hay algo mal en su cerebro, que algo está roto. Y, por ejemplo, puede ser una persona que es muy exitosa, digamos que es un abogado que trabaja en un sitio de buen trabajo y todo, que, o sea, que está muy bien y de pronto tiene una depresión y tiene síntomas de fracaso, de ruina, tipo, oye, es una idea deliroide, ¿no? Porque no va acorde con la realidad. Entonces, iba a tener, esto se va a ver en una depresión mayor, en una depresión mayor grave. Ideas deliroides, ¿no? Ideas de culpa, ideas de ruina. Y eh, está, deliroides, que es culpa, ruina, ideas rígidas. Carlos. Culpa, ruina, ideas rígidas. Porque el delirio es una idea eh, que está basada en conceptos y un razonamiento erróneo, pero es irreductible y si tú le dices a esta persona que tiene un delirio que su idea está mal, este te va a decir que no, que está bien, ¿no? Y está basada pues en conceptos erróneos y patológicos. Es patológico, ¿no? Y
estas van a conducir la conducta de, o sea, va a actuar a base de ese delirio. Entonces, una idea delirioide sería eh, que no es una idea a base de, de conceptos erróneos, sino que es como que en la persona que tiene una idea delirioide o sea, está a base de conceptos reales que son, pero no van acorde con la realidad que está viviendo, ¿no? Como por ejemplo, este ejemplo que di del abogado que tiene ideas de culpa de ruina. Bueno, y después la distimia. La distimia es una depresión, un cuadro de depresión crónico, en donde eh, van a ver, la persona va a ser funcional, no va a tener familia, entonces va a ser funcional, más o menos normal, ¿no? Individuo funcional, va a ir a trabajar todos los días, pero sin embargo va a tener características como pesimista, poca voluntad, y esta se va a sostener por lo menos 2 años, acá lo voy a poner, más de 2 años, ¿no? Porque es crónica. El individuo va a ser funcional, individuo funcional, pero va a tener características de un depresivo, pues que es pesimismo, poca voluntad o hipobulia, ¿no? Hipo, hipobulia. La voy a confirmar si todavía existía hipobulia porque me parece que ese concepto ya se había reemplazado por la bulia. Voluntad. Voluntad. ¿Qué está? Hiperbulia y hipobulia, sí. Y la abulia. No, no había bulia. Había hipobulia y hiperbulia. Ujú. Sí, hipobulia y abulia. ¿Cuál ya no había? Ah, sí, el que había cambiado era, ya no hay apraxia, sino hipopraxia, hiperpraxia. Sí, porque la abulia sería anedonia, ¿no? Falta de interés. No, hipobulia, anedonia. Hipobulia también hay en demencia. Bueno, entonces, hipobulia, ¿no? Falta disminución de la voluntad. Y eso se nota, ¿no? Cómo se viste, cómo es que eh, no tiene interés por hacer nuevas cosas, planes, sobre todo a futuro, que no necesita socializar, entonces asocial, no quiere socializar y no arma proyectos de vida. Esas serían unas características de una persona con distimia, ¿no? Que es crónico, cuadro de depresión crónica, más de 2 años, el individuo va a ser funcional, pero sin embargo va a ser pesimista, va a tener hipoabulia, va a ser asocial y no va a armar proyectos de vida, entre otros. Y la recurrente es más de una depresión con tratamiento. Más de un episodio de una depresión. Episodio con tratamiento. Ujú.
A ver. Bueno, y secundaria, enfermedades médicas, como consecuencia de una enfermedad crónica, como una enfermedad crónica. Voy a poner mejor acá, enfermedad crónica. Como puede ser una cáncer. El trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo. Este sí es medio. Era trastorno depresivo, depresión mayor. O distimia. Hipoabulia. Este ya no. Es hipoabulia, hiperabulia. Acá está. Entonces, depresión recurrente es más de una depresión y ha requerido tratamiento en los momentos depresivos. Secundaria, enfermedad médica, por ejemplo, una enfermedad crónica. Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo. Generalmente se sale de este cuadro, depende del balance. Generalmente solo tratamiento, se le da tratamiento psicológico. Claro, porque el trastorno adaptativo es una respuesta inadecuada al factor estresante. O sea, el trastorno de cuando en las en el estrés hay diferentes reacciones frente al estrés, ¿no? Una reacción normal, puede haber un trastorno de estrés agudo, un trastorno de estrés postraumático y un trastorno adaptativo. Entonces, en el trastorno adaptativo, que es una respuesta inadecuada al factor estresante, con síntomas emocionales y conductuales que afectan el desempeño de la persona a nivel laboral y personal. A diferencia de lo que ocurre en el TEP. Entonces dice que en el trastorno adaptativo, en la situación que lo desencadena no implica amenaza de la propia vida o de la de un tercero, sino que se relaciona más con situaciones como ser despedido de un trabajo, mudarse, ir a la escuela, dejar la casa de los padres, tener hijos, al jubilarse. Entonces este no es un TEP, no es un TEP, sino que es un trastorno adaptativo. Y los síntomas son más como de ansiedad. Entonces, eh, te dice que tiene que tener, por ejemplo, que debe tener síntomas emocionales y conductuales presentes durante los 3 meses posteriores al factor desencadenante, ¿no? Y no dura más de 6 meses. O sea, cuando hay una situación que puede, como por ejemplo, ¿no? Después de la muerte de un querido, cuando eh, hay una mudanza se despiden del trabajo, eh, cuando hay emociones, ¿no? Síntomas de ansiedad, este va a ser un trastorno adaptativo. Y acá te dice, ¿no? Que también puede haber síntomas de depresión, preocupación, puede haber ira, agresión, trastorno de sueños como insomnio, quejas somáticas, ¿no? Te puede dar, puede somatizar este estado de ánimo que tienes y aislamiento social. Entonces, diagnósticos diferenciales, tenemos que saber diferenciar entre eh, trastorno de estrés adaptativo, trastorno de estrés postraumático, duelo o inducido por sustancias, episodios breves, psicóticos, ansiedad. Y ¿qué es TEA?
trastorno por estrés agudo. Y esto se diferencia en el adaptativo porque es un estímulo intenso y dura de 3 a un mes. El TEP, que es trastorno de estrés postraumático, dura más de un mes los síntomas. En cambio, en el trastorno de estrés agudo dura los síntomas de 3 días a un mes. Bueno, este es otro tema. Voy a seguir utilizando esta herramienta. Mira cómo quedan. Entonces, el trastorno adaptativo trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo. Y acá no necesita un tratamiento farmacológico, no solo cuando ocurre la situación esta que te causa estrés, eh, se, se pueden tratar con terapias, ¿no? Psicológicas. Bueno, en epidemiología, el estrés es una de las enfermedades psiquiátricas más frecuentes, por no decir que es la más frecuente, ¿no? Junto con ansiedad, adicción al alcohol. Porque creo que en la actualidad casi todo está, 1 de cada 4 presentan depresión, o episodios de depresión o síndromes de depresión. Es más frecuente, 1 de cada 4 tiene depresión, más frecuente en mujeres que en hombres, bueno, más frecuente en mujeres, en el rango de 19 a 45 años, a 30, pero hay un pico en el rango de 18 a 45 años, bueno, 19, 30 años. También se tiene que considerar las edades, ¿no? Cuando se hace la entrevista, porque, eh, por ejemplo, un adolescente o un adulto mayor va a tener crisis vitales, donde va a haber episodios de depresión, adolescentes y adultos mayores. Después, hay una persona que ha sufrido una depresión va a tener 50% de probabilidad de recidivas. Aunque acá hay una presentación, hay unos tipos de depresión, hay una recurrente, ¿no? En cada episodio, más de un episodio, y cada episodio se le da un tratamiento, ¿no? O sea, recidivas. En cuanto a la patología, tenemos que considerar, primero, que es multifactorial. Factorial. Es multifactorial. Entonces va a haber, de la multifactorial podemos ver dos factores. Factor precipitante y factor predisponente. Ahora, factor precipitante son los que son situaciones adversas, ¿no? Factores precipitantes son todas las situaciones adversas que pueden generar a una persona que entre en un estado de depresión y que dura más de 6 meses. Situación adversa. Y aquí no, cómo diferenciarlo de una respuesta, de una respuesta al estrés, ¿no? Situación adversa que dura más, o sea, la situación adversa va a generar
una... van a aumentar más la probabilidad de que, o sea, 6 veces, la probabilidad de que desarrolles una depresión después de 6 meses. Entonces, hay otras, entre estas situaciones adversas precipitantes que no tienen que ver con patologías físicas. Situaciones adversas, hay situaciones adversas y patología física. Aquí está influenza, o sea, un virus, ¿no? O sea, después de que te da el virus, es un factor precipitante para desarrollar depresión. Enfermedad de Alzheimer, no, de Parkinson. ¿Qué más era? Enfermedad de Parkinson, consumo de sustancias, daño cerebral o trauma, algún trastorno endocrino, eh, o una patología tumoral. Vamos a borrar patología. Ya está. Entonces, estos son los factores precipitantes. Una patología física o una situación adversa. Y en los factores predisponentes también hay dos. Es eh, lo- los biológicos y los ambientales. Acá podemos agregar una subtítulo más que factores de riesgo. Entonces, o sea, personas, individuos que presentan estas características que pueden tener más posibilidad o probabilidad de desarrollar una depresión. Está relacionado pues con este que es patología. Ay, esto se movió. Esto va acá. Pero yo quiero que este esté para acá. ¿Puede ser? No puede ser. Creo que no puede ser. Ay, bueno, ahí nomás quédate. Entonces, factores biológicos. Acá lo divide en 4 o en 3. 1, 2, 3. Que son los genéticos. Ah, acá me dice los prenatales también. Biológicos, prenatales. Entonces genético. Acá me va a identificar genes de serotonina y del gen de BDNF, que es el de factor de crecimiento cerebral. Esos dos genes, participan esos dos genes. Gen del transportador de 5-HT. Ahí, 5-HT. Y el gen, ahí, y el gen de gen, gen factor de crecimiento cerebral. Esos dos genes participan. Entonces ya, en los biológicos prenatales está el genético, está la teoría de las monoaminas,
y está en alteración del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Ya, entonces teorías monaminas se refiere a que hay disminución la producción del triptofano, que es la precursora, ¿no?, para hacer HT, 5-HT. Entonces, si hay disminución de esto, va a haber disminución de 5-HT. Entonces, esta puede ser nutricional. El eje adrenal. Ay. Eje adrenal se refiere a que cuando el feto, ¿no?, está la madre con el feto, tiene una sobreestimulación por estrés crónico, sobreestimulación por estrés crónico, va a aumentar la producción de las hormonas glucocorticoides, y estas inhiben el factor de crecimiento cerebral, las cuales va a producir hipodesarrollo de hipocampo, estructuras cerebrales como hipocampo y amígdala. Ya está. Entonces, estas serían las biológicas, que son prenatales, ¿no?, genéticos, la teoría de monaminas y el eje, alteración del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Genéticos tienen relación con mutaciones, ¿no?, y alteraciones de los genes del transportador de 5-HT y gen del factor de crecimiento cerebral, y teorías de monaminas, en donde hay una disminución de la producción de triptófano con disminución de la producción de 5-HT, y en la alteración de eje adrenal va a ser por una sobreestimulación de este eje, en la que va a aumentar la producción de glucocorticoides, y que estas van a inhibir el factor de crecimiento cerebral, lo que va a causar un hipodesarrollo del hipocampo y amígdala del feto. Entonces estos son como la patología, ¿no?, que es lo que causa las teorías de lo que puede causar la depresión, porque algunas personas están predispuestas y otras no. Porque algunas son depresivas y otras no mucho. Y los factores ambientales, ¿no?, que también son importantes. También esta la dividimos en dos. Una, dos. Tiene que ver con el desarrollo del individuo. Antes del primer, antes de cumplir, de pasar la infancia, pues, ¿no?, la primera infancia, dice. Entonces, factor ambiental 1 y factor ambiental 2. Entonces el 1 se refiere a la primera infancia. La primera infancia, lo que se va a ver es que hay menores de 5 años, menores de 5 años, donde va a haber una neuroplasticidad, desarrollo
neuroplasticidad, desarrollo neuroemocional, se forman las redes, ¿no? Redes neuronales y es lo que todo esto va a crear o se va a formar las fortalezas y las debilidades en la primera infancia. Y como que sientan las bases para su, su interacción con el mundo, ¿no? Y la resolución de sus problemas. Creo que eso sería la resiliencia. Entonces, en factores ambientales tipo 2, acá ya es más grande, ¿no? De que desenta... ¿Qué dice acá? Ah, bueno, ya cuando la persona ya está más grande, pues, ¿no? Más de adolescencia para arriba, ya las experiencias emocionales las van a ir marcando, te van a ir marcando. Y que te va enseñando, pues, ¿no? Las cosas que pasan en la vida. A ver cómo le... Ah, desencadenantes. Claro, a esto se refiere en la 2. Acá, en la 1 te habla de la primera infancia. Acá sería desencadenantes. Y acá sí. Ah, mira, se puede... Experiencias emocionales que marcan a cada individuo. Acá dice, de adolescencia a más grande, ¿no? Posibles enfermedades orgánicas que nos afecten, enfermedades crónicas, alteraciones de ritmo circadiano, experiencias emocionales que nos marquen nuestras vidas. A eso se refiere con factores ambientales tipo 2. Acá dice, existen factores predisponentes, prenatales, genéticos durante el embarazo, ambientales de tipo 1 y precipitantes ambientales tipo 2. Todo lo que nos ocurre en la vida que puede ser el switch para iniciar la enfermedad, ¿no? La depresión, por ejemplo, una mudanza, dice. Y dependiendo de las fortalezas o debilidades que tuvimos en la primera infancia, un precipitante puede desencadenar la enfermedad. A mayor desarrollo y estructura, el factor precipitante debe ser más fuerte para desencadenar la enfermedad. Claro, tiene que pasar un umbral, ¿no? Como la ansiedad. Que la ansiedad también se define como es adaptativo, pero si supera en intensidad el umbral de cada persona para que la ansiedad no sea patológica, sea una ansiedad normal, supera el umbral, se convierte en una ansiedad patológica. Entonces igual con la depresión. Y, y bueno, es importante la primera infancia, ¿no? Es donde se sientan las bases para posterior, para, para que se desarrolle o no ante un desencadenante la enfermedad, ¿no? De depresión. Entonces lo más importante creo que es la clínica para identificar, ¿no? Cómo identificar a una persona con depresión. Entonces, factores de riesgo, primero, factores de riesgo. Una persona va a tener factores de riesgo si es que tuvo un episodio depresivo anterior. Si tuvo... así es mujer, pues, ¿no? Porque es más prevalente en mujeres. Si es mujer, si
si tiene antecedentes familiares, si en el caso de hombre, el hombre si es soltero, tiene más factor de riesgo, ¿no? Si es soltero, viudo, separado, aumenta, es importante por eso preguntar sobre la situación. ¿Cómo se le dice? Situación civil. Y si ha tenido un trauma infantil. Porque como sabemos, en las patologías un factor de predisponente es el ambiental, es la primera infancia, ¿no? Es donde se va a formar la base, ¿no? De cómo vas a, a responder ante un desencadenante. Entonces, cuando hay un trauma y no y hay una alteración, pues, ¿no? En la infancia, en la primera infancia, en ese factor y bueno, es un factor de riesgo. ¿Qué más? Abuso de alcohol, porque también este es un desencadenante, ¿no? Es un consumo de sustancias, es un factor precipitante. Después otros fármacos, como antihipertensivos, anti corticoides, anovulatorios. Imagino que estos son los anticonceptivos, ¿no? Y oncológicos. Y cuando cuando hubo un parto, una mujer tuvo un parto reciente, ¿no? Lo que sería el posparto, ¿no? Depresión postparto. Depresión por parto. Corticoides. Bueno, ya, la clínica. La clínica. Acá en la clínica tenemos, tenemos que identificar, ¿no? Las funciones psíquicas. Las funciones psíquicas que son. Bueno, ¿qué dice? Acá vamos a hacer algo. Vamos a achicarlo así. No me ocupa mucho espacio. Y después hago un repaso. Así baja. C de conciencia. Después está O de orientación. P de pensamiento. S de senso, percepción. De percepción. A de atención. Ah, no, era ahí. Compa, acá es atención. O sea, no importa el orden, pero estoy yendo con respecto a la mnemotecnia. Después, I de. Yo lo tengo como inteligencia, ¿eh? O también puede ser idea, pero idea creo que es pensamiento. Y B de voluntad. A de afectividad. Y J de juicio. Entonces, la conciencia va a estar conservada. Vigil, paciente lúcido. Lo que sí se va a apreciar es embotamiento.
ensimismamiento. Después, la orientación va a estar conservada también. Ahí. Excepto conservada en tiempo y espacio, ¿no? La alosiquia conservada. Esto se refiere a que va a estar ubicado en tiempo y espacio. Tipo de espacio, vas a ver dónde se ubica, qué hay. Pero dependiendo de la tensión, este va a estar influenciada, va a depender en su estado de atención. Porque a veces, como está ensimismado, tan ensimismado que pierde la relación del tiempo, ¿no? Entonces va a depender a la atención. Va a estar viviendo como en el pasado, en el recuerdo, porque si es el depresivo, ¿no? Eh, recuerda solo cosas tristes. Entonces, pensamiento. En el pensamiento hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta, curso y contenido. Cuando habla de curso, se refiere a que a, a una idea directriz, ¿no? Acá dice que mantiene una idea directriz. Una idea directriz que... Ah, me falta uno. Compasiva. Me falta memoria, espera, ahora lo agrego. Pero que tiene un discurso enletecido, que ese curso va a estar enletecido y a eso se le llama bradisiquia, que es curso en... o discurso, perdón. Y en el contenido, las ideas, acá está... Acá voy a poner curso. Curso y contenido. El contenido va a tener... El pensamiento va a tener ideas de culpa, de auto-reproche, de fracaso, de ruina, de inutilidad, de muerte, ideas de muertes, y en la depresión mayor grave va a haber ideas deliroides, que no es igual a ideas del delirio, ideas de muerte. Entonces, ¿en qué se diferencia una idea de muerte con idea de suicida? O sea, idea de muerte y idea suicida. En idea de muerte, la persona puede pensar en qué pasaría si estuviera muerto, ¿no? Pero no tiene un plan o una motivación, o sea, no está planeando una forma y cuándo, ¿no? Se va a morir por suicidio, ¿no? Pero una idea suicida sí hay un plan y, y hay un plan y hay un lugar y te dicen dónde se va a suicidar. Entonces, creo que la diferencia es que una tiene un plan y la otra no. Pero las dos son, son cosas que se tienen que preguntar en la entrevista porque son riesgosos, ¿no? Y son criterio para internación. Entonces, o tratamiento, pues, ¿no? Entonces, pensamiento me faltó acá la M, memoria. La memoria va acá antes.
en pensamiento. Si no, no funciona, pues con Pansy-Buff. En la memoria está, eh, está disminuida, pero afectada solo la parte de... Va a depender también de la atención, creo, porque eh, se va a afectar, ¿no? La memoria inmediata y anterógrada. Y esto es porque la atención espontánea va a estar disminuida, o sea, no va a prestar atención a lo que está pasando, va a estar ensimismado, recordando, entonces la memoria retrógrada está aumentada, ¿no? Recuerdos, sobre todo, eh, recuerdos tristes, recuerdos tristes. Bueno, pensamiento, curso y contenido. Curso mantiene una idea directriz, pero su discurso es enlentecido, eso se llama braisiquia. En el contenido va a tener ideas de culpa, autorreproche, fracaso, ruina, inutilidad, muerte. Y las ideas deliroides van a estar presentes en una depresión mayor grave. Pues atención, la espontánea no va a estar disminuida, como dije. Y la voluntaria va a estar aumentada, porque va a estar eh, atento a sus emociones, a lo que está sintiendo, pero sobre todo a los recuerdos, ¿no? Va a colocar su atención de forma voluntaria hacia su pasado, pasado de los recuerdos. Y va a responder a estímulos. No va a responder a los estímulos externos, porque su atención está disminuida. Su atención espontánea está disminuida. Entonces puede estar eh, puede estar pensando en, puede estar en la entrevista y de pronto, eh, no sé, hay una explosión afuera y este no lo va a distraer, no lo va a sacar de su ensimismamiento, ¿no? A eso se refiere con la espontánea disminuida. Y sensoropercepción, esto va a estar normal, no va a tener alucinaciones ni ilusiones. Ilusiones, acá pone que, por ejemplo, lo vamos a poner, ¿no? Ilusiones a nivel de que, o sea, al escuchar un sonido que le retome un episodio pasado triste, ¿no? Como que le viene a la mente este hecho por escuchar algo que le hace recordar y le hace recordar un hecho doloroso. A eso se le puede decir ilusiones, según lo que dice acá. A ver cómo lo explicó el apunte este. Acá está. No se encuentra alterada en general, pero en pacientes que tuvieron una pérdida o accidente pueden escuchar la frenada del auto o ruido de las llaves, pasos en la casa y tiene que ver con el recuerdo tanto de la persona que perdió como en consonancia con el hecho doloroso que vive. Entonces, en esto está escuchando, ¿no? Un ruido que hace recordar un hecho doloroso. Pero no creo que sea una ilusión, ¿no? Porque en una ilusión necesitamos tener un objeto y es la percepción alterada de un objeto. Pero acá no lo está percibiendo como alterada, ¿no? La audición, sino que está escuchando el sonido y no está alterado, pero este sonido le hace retomar el recuerdo de este hecho doloroso. Sí, entonces no sería una ilusión. Inteligencia.
No, no me dice nada de inteligencia, entonces lo borramos. No hay, no. Pero sí hay impulsividad. Vamos a reemplazar inteligencia por impulsividad. Impulsividad. Está. Lo ponemos acá. Entonces está voluntad. Acá la más importante pues no es hipoaulia. Hipoaulia, anedonia. ¿Qué es anedonia? Es la falta de interés. Antes lo que lo llenaba, lo que lo hacía feliz o una actividad que realizaba por, no sé, un hobby puede ser, ya pierde la pierde interés, ¿no? Por eso ya no lo hace, lo deja de hacer. Y sigue afectividad. Disminución de la voluntad, hipoabulia. Entonces acá también influye, eh, la hipoabulia se puede observar en cómo se presenta, ¿no? a la entrevista. Porque una persona que no tiene voluntad no se limpia, no se arregla, no se peina, no le importa nada. Es hipoabulia. Y anedonia es falta de interés por actividades que antes hacía, ¿no? Que lo hacían feliz. Y afectividad, acá tiene que ver con estado de ánimo, ¿no? Estado de ánimo es un estado de ánimo es un síndrome de depresión. No, un trastorno del estado de ánimo es el síndrome de depresión. Entonces acá, ¿qué me dice? Acá me dice hipertermia, displacentera, Apolo, depresivo y tristeza profunda. A ver, esto vamos a desdoblarlo porque no estoy entendiendo. Dice hipertermia. Hipertimia. Hipertimia. ¿Y qué era hipertimia? Entonces, hipertimia es trastorno de ánimo caracterizado por exceso de la actividad acompañada habitualmente de cierta euforia, afectividad, afectividad excesiva, verborrea, hiperfrenía y exaltación. Mm, mira, ¿qué dice? Es un trastorno de ánimo caracterizado por un exceso de actividad, acompañado de cierta euforia, afectividad excesiva, verborrea, hiperfrenía y exaltación. La persona se siente alegre, optimista, satisfecha de sí misma y del entorno. Dicho sentimiento no va unido habitualmente a situaciones reales que lo justifiquen, pero le di clic, pero ¿dónde me quedé? Pero aún en casos justificados existe una desproporción evidente entre la situación y la intensidad del sentimiento. Bueno, entonces me dice que una persona con depresión en afectividad tiene una hipertimia displacentera, apolo depresivo y una tristeza profunda. Mm. Y el juicio está conservado.
Entonces acá podemos conservado, o sea, no es patológico, está bien. El juicio patológico podemos tener tres, no, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Conservado. Acá voy a poner para repasar. Conservado, disminuido, desviado, conservado, disminuido, desviado, insuficiente, debilitado y suficiente. Insuficiente. Ah, desviado, debilitado. Entonces, ay, conservado está en los trastornos afectivos, ¿no? Depresión, el trastorno bipolar, depresión mayor. Estos tienen el juicio conservado. Disminuido, el juicio va a estar disminuido en... No, no hay disminuido. Desviado, va a estar en psicosis. En psicosis el juicio va a estar desviado. Entonces, ¿cuáles son las psicosis? Es el trastorno delirante y en esquizofrenia. Y otros trastornos, ¿no? Como el esquizoafectivo y etcétera. Y ansiedad intelectual, está. Ya no se le dice retraso, sino discapacidad intelectual. Entonces, en la discapacidad intelectual eh, hay, hay una falta de desarrollo del juicio. Ujú. Entonces, el juicio va a estar debilitado en demencia. En demencia, ¿no? En la demencia por degenerativa, no degenerativa, ¿no? La no degenerativa está la vascular, la eh, por nutricional, ¿no? Por disminución de vitaminas, B12, fólico, etcétera. Y eh, en la degenerativa va a estar la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad esta de Lewis. Y también hay corticales y subcorticales. Estas son las clasificaciones de la demencia. Entonces va a estar debilitado y va a estar suspendida, conservado y suspendida, ¿no? Acá. En el síndrome confusional agudo. Ah, acá me falta también ponerle diagnósticos diferenciales. Bueno, entonces acá está en la clínica. El diagnóstico es totalmente clínico. Eh, en donde también se puede usar herramientas de, ¿cómo le dicen? Bueno, se puede usar escalas, como por ejemplo la escala de Beck-Hamilton. De Beck y Hamilton. Y bueno, acá se pueden, según la DSM-5, te indica, ¿no? Que tiene que tener
te da 9 criterios y tiene que tener 5 de los 9 criterios para que poder decir que esta persona tiene, respecto a la clínica, tiene depresión en, en más de 2 semanas. Entonces, más de 2 semanas tiene que tener 5 de 9 criterios. Según la DSM-5. Entonces voy a leer los criterios, ¿no? Que dice ánimo deprimido, anedonia, cambio de peso corporal, por lo menos 5% en un mes, ¿no? Aumenta 5% de su peso corporal en un mes o disminuye. Insomnio, hipersomnia, trastornos del sueño, ¿no? Enlentecimiento o agitación psicomotriz, fatiga o alergia, pensamiento de inutilidad o culpa y disminución de la concentración e ideas de muerte. Esos son los 9 criterios, tiene que tener por lo menos 5 para decir que tiene una depresión clínica. Y después, y tiene estas, y tiene que tener sí o sí un estado de ánimo depresivo y una pérdida de interés o capacidad para el placer. O sea, una persona con depresión tiene que tener sí o sí estado de ánimo depresivo y pérdida de interés, capacidad para el placer, o sea, anedonia. De las 5 tiene que ser esas, tiene que estar sí o sí. Y después las otras 3, pues de las 9 que faltan, digo de las 7 que faltan, eh, tiene que tener por lo menos 2, digo 3. Entonces sí o sí tiene que estar el primero y el segundo criterio, ¿no? Uno, que es ánimo deprimido, y 2, anedonia. O sea, de las 5, estas 2, tienen que estar estas 2 y las 3 que faltan, eh, los otros criterios. Se puede usar en la escala de Beck y Hamilton para hacer el diagnóstico. En los diferenciales, tenemos que diferenciarlo de otros trastornos de estado de ánimo, ¿no? Que son el trastorno bipolar y secundaria, ¿no? Enfermedad orgánica, causa. Estas pueden ser como endocrinas, oncológicas, degenerativas, reumáticas, el lupus, ¿no? Degenerativa puede ser Alzheimer o infecciones. Ya está. Y terminamos con tratamiento. Tratamiento antidepresivos, ¿no? ¿Cuáles son los antidepresivos de primera línea? Son los IRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos se pueden usar de manera crónica, ¿no? Se puede usar paroxetina, fluoxetina, puede ser también sertralina y falta uno. Es citalopram o citalopram. Entonces lo que se tiene que tener en cuenta acá, por ejemplo, paroxetina es sedativo. Se puede usar como sedativo, ¿no? Si una persona que tiene depresión tiene hipersomnio, insomnio, entonces se puede utilizar este.
porque se da por supuesto en la noche, ¿no? Para que pueda dormir. Y este aumenta de peso, no, aumenta de apetito, entonces si una persona pierde el apetito, se le da paroxetina, ¿no? Para aumenta el apetito. Y la fluoxetina, al contrario, ¿no? La fluoxetina, sertralina, citalopram y citalopram, estas son, no son sedativos, son al contrario, te activan. Entonces estas se dan de mañana, de día, ¿no? Al iniciar el día. Y fluoxetina disminuye. En el caso de que una persona haya tenido aumento de peso de más del 5% en un mes, se le da esta voz, ¿no? El apetito y la toma es en la mañana, en el día, porque si se la toma antes de dormir, no puede dormir. Y como sedativo, y si ha bajado de peso, mucho de peso, se le da paroxetina. Sertralina, esta sertralina también se puede usar, se ha probado, ¿no? Para usarla en trastorno de estrés postraumático, porque esta es muy ansiolítica. Entonces una persona que tiene ansiedad y tiene síntomas de tiene depresión y tiene síntomas de ansiedad porque puede estar las dos al mismo tiempo, ¿no? Como comorbilidades se puede dar sertralina. Y el citalopram también se da en un trastorno de ansiedad y depresión junta. Y después están otros, ¿no? Se pueden usar duales. Pero la primera opción es la dual. Que hablo, los antidepresivos que son duales. Perdón, que son las IRS duales y los tricíclicos. Pero estos ya no se dan de primera línea. O sea, los duales son eh, noradrenalina y 5-HT y noradrenalina dopamina. Acá hay un ejemplo, el bupropión también se usa, que es un dual de tipo noradrenalina dopamina. Es el bupropión. Este se usa cuando quieren en neumología para que disminuya el consumo de tabaco. Y bueno, están los otros duales, ¿no? Que ejemplos de estos es mirtazapina, venlafaxina, duloxetina y otros más. Y los tricíclicos, amitriptilina, que se usa como sedativo y dolor neuropático. Después también acá me indica fases, pero creo que la fase de depresión aguda, depresión, continuación y de fase de mantenimiento. Eso creo que no, nada que ver. Pero creo que esta es la más importante, el trastorno de depresión. Entonces, en depresión tenemos que tener en cuenta estos puntos, ¿no? Como resumen. Definición, los tipos, la epidemiología, factores de riesgo, la patología, la clínica, que son las funciones, donde se evalúan las funciones mentales, ¿no? Psíquicas, diagnóstico, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento. Entonces, ¿qué podemos decir de la definición? Acá vemos, ¿no? La definición de depresión, este es un estado emocional displacentero en donde se pierde el control del estado de ánimo con sentimientos de tristeza, frustración y decaimiento que condicionan la conducta. Y el síndrome de depresión se define como un conjunto de signos y síntomas de motivación excesiva en duración y intensidad.
donde los signos van a ser de apatía, bulia, pesimismo, culpa, desvalorización. ¿Cómo se presenta la depresión? Se presenta como enfermedad única, como un síndrome o como un síntoma de enfermedad psiquiátrica, ¿no? En el caso de trastornos de personalidad, psicosis. Esa es la definición. Después, ¿cuáles son los tipos? Habían 5 tipos. Depresión mayor, distimia, recurrente, secundaria enfermedad médica o trastorno adaptativo en estado de ánimo depresivo. Con estado de ánimo depresivo. Entonces, depresión mayor, hay leve, moderada, grave. En la grave eh, va a presentar síntomas psicóticos e ideas deliroides. No, la depresión mayor se identifica, ¿no? Grave, depresión mayor grave se va a identificar porque va a presentar síntomas psicóticos, ideas deliroides, de culpa, ruina, ideas rígidas. Después, eh, el otro tipo es la distimia, que es un cuadro de depresión crónica por lo menos más de 2 años, en donde el individuo va a ser funcional, pero va a tener características como pesimismo, abulia, asocial, no va a armar proyectos de vida. Eh, Después es recurrente, en donde va a haber más de un episodio y cada episodio va a estar bajo tratamiento. Secundaria enfermedad médica, donde va a ser como consecuencia de una enfermedad crónica. Y el trastorno adaptativo, que es una forma patológica de respuesta al estrés, en donde va a haber una situación que no va a representar peligro a la vida, ¿no? Por ejemplo, una mudanza o cuando te despiden del trabajo, tipo, estos van a tener un estado de ánimo depresivo. Y ahí se va a encontrar depresión, ¿no? Pero va a ser en respuesta a un trastorno adaptativo, a un desencadenante, a una situación de adversidad, pero no, que no representa peligro de vida, ¿no? Entonces, en la epidemiología, esta es más frecuente en mujeres y es la enfermedad que va a presentarse en 1 de cada 4 personas. Sobre todo prevalencia de mujer, edad de 19 a 30 años, también, o sea, puede presentar en la crisis vital, ¿no? De adolescencia y adulto mayor. Y tiene 50% de recidivas. Factores de riesgo, eh, va a ser más probable que una persona que haya tenido un episodio depresivo anterior puede desarrollar depresión, ¿no? Otra vez, recidiva, 50% de recidivas. Si es mujer, también va a ser si eres mujer tienes mayor factor de riesgo de padecer depresión o desarrollar depresión. Si hay antecedentes familiares, en el caso de hombres, si este hombre es soltero, viudo, separado, también tiene más posibilidades de desarrollar depresión, si ha tenido un trauma infantil, si ha tenido abuso de alcohol o de sustancias, y otros fármacos como antihipertensivos, corticoides, ondulatorios, oncológicos. Y depresión postparto, ¿no? En, en mujeres. Y en cuanto a patología, acá vamos a identificar que es multifactorial y tenemos que dividirlo en dos, ¿no? Factores precipitantes y factores predisponentes. Entonces, en factores precipitantes se tiene que siempre va a haber una situación adversa o una patología física, ¿no? Como una infección por virus, influenza, enfermedad de Parkinson, un consumo de sustancias como daño cerebral, como trastorno endocrino o enfermedades oncológicas o tumores, ¿no? Y factor predisponente están los biológicos, prenatales o ambientales. Dentro de los biológicos están genéticos, teoría de las monoaminas y el eje o alteración del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Los genéticos tiene que estar en relación con o en las anomalías, ¿no? De estos dos genes que son el gen transportador del 5-HT y el gen de factor de crecimiento cerebral. Cuando la teoría de monoaminas está
Se explica por la disminución de la producción del triptófano, y cuando hay menos triptófano no se va a producir el 5-HT, ¿no? Que es la serotonina, molécula de serotonina. Esta es nutricional, porque el triptófano es un aminoácido, ¿no? Si hay deficiencia del consumo nutricional del aminoácido, no se va a producir esto. Entonces, eh, el eje, este eje hipotálamo hipófisis adrenal se va a sobreestimular por un estrés crónico en una madre gestante, ¿no? Y esta va a tener una sobreproducción de glucocorticoides que van a inhibir en el feto el factor de crecimiento cerebral, y va a causar hipodesarrollo de estas estructuras que son hipocampo y amígdala, que van a ser también predisponentes eh, para que el nuevo individuo a nacer va a tener menos capacidad, ¿no? Para enfrentar la depresión o situaciones adversas. Ya mentales de tipo 1 y tipo 2. La de tipo 1 se refiere a la primera infancia, que es en una edad menor a 5 años, y en esta etapa se va a ver neuroplasticidad, va a haber un desarrollo neuroemocional donde el individuo va a aprender a cómo relacionarse con el mundo, ¿no? Y se van a crear nuevas redes neuronales, y en donde se va a formar las fortalezas y debilidades del individuo. Entonces, del tipo 2 se refiere a los encadenantes, en donde las experiencias emocionales y vivencias van a marcar a cada individuo, ¿no? Y lo va a formar. Esto es de la adolescencia hacia arriba. Entonces, esto es la patogenia. Y la clínica, así rapidito, tenemos que ver cómo es que se presenta en cada función psíquica, ¿no? Que es la conciencia, cómo va a estar conservada, vigil, va a estar en un modo ensimismado y va a tener agotamiento. ¿No? La orientación puede estar conservada, pero va a depender del estado de ánimo. La memoria se va a estar afectada en la memoria inmediata y anterógrada, porque va a estar eh, va a tener dificultad de fijar nuevas cosas, porque va a estar ensimismado, va a estar pensando en recuerdos tristes, ¿no? Entonces la memoria retrógrada va a estar aumentada. Pensamiento va a estar el curso y el contenido. eh, en cuanto al curso, va a tener una idea directriz porque tiene una conciencia conservada, ¿no? Va a tener una idea directriz que no a, va a tener lógica y va a tener razonamiento, pero va a tener un discurso enlentecido. Entonces a esto se le llama bradisiquia. El contenido va a tener ideas de culpa, de autorrechazo, de autorreproche, de fracaso, ruina, inutilidad, eh, de muerte. Y en la depresión mayor grave va a tener ideas deliroides. Luego, en la atención espontánea está disminuida y la voluntaria está aumentada. Va a estar fijando su atención en sus sentimientos, en su físico y en recuerdos tristes. Sensoropercepción va a estar conservada, pero cuando va a escuchar ruidos, que puede escuchar algún ruido que le va a llevar a remontar el hecho doloroso que vivió, que gatilló o desencadenó la depresión. O sea, no va a tener ilusiones o alucinaciones. Entonces, va a estar impulsivo, va a ser un impulsivo. La voluntad va a haber hipoagulia y anedonia. Anedonia se define como la falta de interés o de sentir placer. Y la afectividad va a haber una hipertimia desplacentera, apolo depresivo, y una profunda tristeza. Hipertimia displacentera, apolo depresivo y profunda tristeza. Y el juicio va a estar conservado, y acá repasé algunas alteraciones del juicio, ¿no? Cuando el juicio está suspendido, tenemos que pensar en un síndrome de ¿síndrome qué era? De conciencia web. Síndrome confusional agudo o delirio. Voy a ponerlo mejor.
Entonces, síndrome confusional agudo del juicio va a estar suspendido. El juicio va a estar desviado en una psicosis. Y el juicio, psicosis acá es esquizofrenia y trastorno delirante. Trastorno delirante. Y el juicio insuficiente se puede encontrar en una discapacidad intelectual, antes retraso, y debilitado en demencia. Pero en depresión el juicio va a estar conservado. ¿Cómo cambia de color esto? Bueno, conservado, juicio conservado. Y lo demás es juicio patológico de otras enfermedades. Las diferenciales son trastorno bipolar, donde hay trastorno bipolar 1 y trastorno bipolar 2. En los dos puede haber síndrome de depresión, pero en el trastorno bipolar tipo 1 tiene que haber sí o sí un episodio maníaco en cualquier etapa, o sea, durante toda su vida, ¿no? Y o puede haber o mixto, ¿no? En donde hay clínica depresiva, pero también tiene que haber 3 o más eh, características de un síndrome maníaco, de la fase opuesta, ¿no? A la que está, en la que está, en el polo en el que esté. Y el trastorno bipolar tipo 2 tiene que haber tenido un episodio hipomaníaco, actual o pasado, más un episodio de depresivo mayor, actual o pasado. O sea, tiene que haber tenido los dos. Entonces, puede ser que la persona venga a consultar estando en el polo depresivo, ¿no? En donde se puede diagnosticar una depresión mayor, pero no tiene depresión, sino que eh, tal vez no se le ha presentado todavía un trastorno, un episodio hipomaníaco y se le da una medicación de antidepresiva, pero no debería recibir una medicación de antidepresiva porque tiene un trastorno del bipolar, no tiene una depresión. Bueno, entonces, eh, estas son las diferenciales, ¿no? Trastorno bipolar y causa orgánica por enfermedad endocrina, oncológica, degenerativa, reumática o infecciones. Y el tratamiento es antidepresivos. El tratamiento es combinado, ¿no? Antidepresivos y terapia. Está el tratamiento. Acá está el tratamiento. Y psicoterapia. En la psicoterapia, ¿qué podemos ver, no? El objetivo a corto plazo es reducir los síntomas agudos de la depresión. Después eh, se continúa, los objetivos de continuación es que necesitamos al paciente que facilitar el retorno a los niveles de actividad, o sea, funcional, que sea funcional. Y de mantenimiento, ¿no? Es para prevenir futuros episodios. En cuanto a la farmacología, también nos hablan de que algunos síntomas, como por ejemplo los trastornos del sueño, donde hay insomnios, se usan hipnóticos, ¿no? Y uno de estos hipnóticos que se usan, los más comunes que he visto que usan es las benzodiazepinas y los hipnóticos como droga Z.
para tratar insomnio. No, hipnóticos, perdón. Estas son las benzodiazepinas y drogas Z. Estas no se dan de forma crónica, ¿no? Porque pueden desarrollar efectos adversos como tolerancia, abstinencia, eh, adicción. Y bueno, las drogas de primera línea son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estas son paroxetina, fluoxetina, sertralina, escitalopram, citalopram. Paroxetina se usa para personas que sufren de insomnio, se usa en la noche y personas que necesitan aumentar el apetito porque bajaron mucho de peso o no tienen disminución de apetito. Fluoxetina para disminuir el apetito. Se usan estas tres en la mañana, en la misa del día, porque eso no son sedantes, al contrario. Te activa. Sertralina es muy ansiolítica junto con la escitalopram porque estas se utilizan cuando hay un trastorno, una comorbilidad, ¿no? De trastorno depresivo y de ansiedad. También se puede usar bupropion. Esto también se puede usar en trastorno bipolar, en el polo depresivo justo. Y después antes se usaban tricíclicos como primera opción, pero ahora ya no. Me imagino que por sus efectos adversos. Y la psicoterapia. ¿Cuáles otros más se utilizan en trastorno bipolar? Se utiliza bupropion en el polo depresivo. También es un estabilizador. Y se usan también junto con antipsicóticos, ¿no? Quetiapina sobre todo. Y el litio también se puede utilizar como estabilizador de ánimo. En trastorno bipolar también se utiliza tratamiento combinado de psicoterapia y fármacos, dependiendo pues del grado. En fase aguda se utilizan estabilizadores de ánimo, más antipsicóticos, más antidepresivos. Nunca se tienen que usar solos. Y de mantenimiento se usa estabilizadores de ánimo como litio. El litio es el más usado, ¿no? Hay que tener cuidado con el litio también. Después otro, otro fármaco que se usa en el polo depresivo es la motrigina. La motrigina, que también es un estabilizador que se usa en el polo depresivo. Y en el polo maníaco se usa quetiapina, risperidona, aripiprazol, ciprasidona, quetiapina sobre todo, y risperidona, polo maníaco. Entonces, tanto en trastorno bipolar como en depresión se utiliza bupropión. ¿Qué digo? Bupropión. Bupropión. Y mira, ahí en trastorno bipolar no se usan los IRS. Entonces hay que tener mucho en cuenta porque me parece que la paroxetina es la que causa menos switch maníaco. Switch maníaco es cuando de pronto tú tienes un trastorno bipolar y estás en el polo depresivo, te dan un fármaco y como estabas en el polo depresivo, te pasas al polo maníaco. Entonces comienzas a expresar síntomas de síndrome maníaco. Entonces, la paroxetina tiene bajo riesgo de switch maníaco.
bajo riesgo de dosis médico. Creo que eso sería todo con respecto a la depresión. Sí, no me faltó nada más. Y bueno, creo que lo más importante es conocer la clínica, el diagnóstico, la definición, factores de riesgo. Bueno, creo que todo. Y el tratamiento, ¿no?